si me preguntaran una época en donde empezó mi problema con este asunto de los defectos de carácter, yo diría que fue a los 7 años, en donde hubo ciertas situaciones que yo no supe manejar y que me llenaron de temor, y desde ahí como que me hice amiga de ese defecto de carácter, ¿no? El temor, sin embargo, no está tipificado como uno de los defectos de carácter. Yo creo que esto debería de ser puesto como tal. A los 7 años empiezo yo a batallar con este asunto del miedo, en donde ya me daba miedo quedarme sola, en donde me daba miedo salir a la calle, incluso a jugar. Este asunto de los temores que yo tenía no eran de siempre y del diario y de a cada rato. Yo creo que si esa hubiera sido la situación, mi familia se hubiera dado cuenta de que algo estaba pasando y quizá hubieran pedido ayuda, no lo sé. Sin embargo, pues mis apariencias desde entonces ya contaban muchísimo, ya eran sumamente importantes. Así que yo trataba de dar una imagen que no era, una imagen de no pasa nada. Y esto pues también tiene que ver con parte de mi historial que viene inculcado de mi familia, ¿no? Yo me acuerdo a mi mamá diciéndome, no digas nada porque ya lo pagarán con Diosito, ¿no? Y no hablo precisamente de esa situación, sino en general cuando algo pasaba y si yo me quejaba, por ejemplo, si me pegó mi hermano, ay, ya no le digas nada, ya Diosito lo va a arreglar, ¿no? O es que mi prima me hizo una grosería o mi tío me regañó, me digo, no digas nada, ¿no? Ya lo va a pagar con Diosito. Y entonces yo aprendí que el Diosito se iba a hacer cargo de esa situación, aunque yo nunca vi claro, ¿no? O sea, yo decía, pues, ¿qué tranza con Diosito? Que a mí nunca me hace caso, ¿no? O sea, estás así como que en algún lugar de eso, así como que tome su turno y siéntese a esperar algún día, el Diosito va a venir y va a poner las cosas en su lugar, ¿no? Y pues no pasaba, ¿no? No pasaba, yo veía que con mi familia, con la gente pasaban cosas buenas y sin embargo pues a mí no me llegaba mi turno de estar bien. Así que aprendo yo a quedarme callada, aprendo yo a aguantarme, sea lo que fuera que pasara, aguantarme de las situaciones que tuvieran que pasar, ¿no? Porque pues ahí Diosito un día se iba a hacer cargo. Entonces cuando había un problema de esos que duelen, de esos que lastiman para toda la vida, yo me quedaba callada esperando esa respuesta del Diosito y tampoco llegaba, ¿no? Entonces me empiezo a convertir en una niña sumamente temerosa. Desde entonces empieza ya a ver el aislamiento y en la primaria, por ejemplo, que íbamos mis 3 hermanos y yo en la misma escuela, yo los veía a ellos siempre jugando con sus amigos, corriendo en el patio de la escuela de un lado para otro, con un amigo, con otro, y yo no tenía amigos, ¿no? O sea, sí de pronto por ahí le hablaba a alguno y así, pero nunca llegué a formar ese tipo de relaciones fuertes, ¿no? Esas relaciones duraderas o yo veo ahorita, por ejemplo, a mi sobrina, ¿no? Que tiene a su amiguita, quién sabe cómo se llama, y en todos lados anda mentando a la bendita amiga, y no, o sea, yo nunca me sentí que encajara con nadie, ¿no? Que tuviera yo una amiga de esas de corazón que yo supiera que podía contarle, porque a mí me enseñaron eso, me enseñaron a callarme, me enseñaron a no platicarle a nadie porque estaba mal decirle a alguien lo que estaba yo sintiendo. O no sé si ellos me lo enseñaron o no sé si yo así lo aprendí, porque ahora yo acepto y reconozco que soy una enferma emocional y yo de repente cuando platico con mis hermanos y yo les digo qué es lo que pasaba en mi vida, pues me da la impresión de que estoy loca, ¿no? Porque me dicen, así me voltean a ver con cara de que, ¿de dónde sacaste tú eso, no? O sea, eso no es verdad, eso no lo vivimos. Y sin embargo, pues yo sí lo viví. Esa fue mi realidad, esa fue mi experiencia.
En alguna ocasión yo le comentaba a mi mamá, ¿no? Los mismos individuos de una familia pueden vivir la misma situación, sin embargo, no perjudica de la misma manera a todos, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la muerte de mi papá, mi hermano mayor tenía 18 y la menor tenía 12 años, por supuesto que no va a ser lo mismo, ¿no? No impacta de la misma manera. Y yo en ese momento, y me refiero desde un principio, cuando empiezo yo a batallar con los defectos de carácter, yo empiezo a tener a lo mejor esa situación de dramatismo, ¿no? Porque a mí siempre me decían que era yo bien dramática desde pequeñita, porque apenas tantito me daba un piquetito y casi quería que me enyesaran la mano, ¿no? Y sí digo y en una de esas hiciera yo, no era el mundo, ¿no? En una de esas y sí dramatizaba yo lo que estaba pasando. Pero bueno, esas fueron las situaciones, las circunstancias que a mí me tocó vivir respecto al temor. Y pues bueno, resulta que cuando yo empiezo a crecer, los temores cada vez van siendo mayores. Empiezo yo a tener ese tipo de situaciones de abusos sexuales, no llamados violación, pero sí abusos sexuales por parte de personas a mi alrededor. Y cada vez yo me voy llenando más y más y más de temor. Y cuando me mandaban y más en la noche, ¿no? O sea, para mí salir en la noche era así una situación de pánico. Entonces, si a mí me decían, ¿sabes qué? Ve a la tienda, yo armaba un drama, pero un drama total, porque yo no quería salir. Sin embargo, yo nunca le decía a mi familia qué era lo que estaba pasando. Yo seguía con esa idea de que no tenía que decirle a nadie y que algún día el Diosito se iba a aparecer y los iba a poner en su lugar, ¿no? Entonces yo permití que esa semillita del miedo siguiera creciendo cada vez más. Yo permití que ese temor se convirtiera en una situación imposible de vivir y de aguantar. Y entonces pues obviamente yo empiezo a drogarme, ¿no? A drogarme con la única droga permitida para una niña de 7 años y para cualquier persona, ¿no? Ya sin importar la edad, empiezo yo a tener los atracones a la edad de 7 años. Hoy vuelto y digo, ¿cómo es posible que yo comiera tanto, no? O sea, está increíble. Y yo me acuerdo mucho esa frase que también viene de aquí, el temor, que ya yo empezaba a manifestarlo ya en todas las áreas de mi vida, en cualquier cosa que sucediera. Y entonces, porque yo vengo de un historial de pobreza extrema, en donde no teníamos dónde vivir, en donde andábamos de casa en casa de arrimados con la familia, donde nos ponían caras, donde en todos lados estorbábamos, donde a ver cuándo se van y todo este tipo de cosas. Entonces, a mí sí me tocó literal, junto con mi familia, por supuesto, esa de nos fuimos a vivir debajo de un árbol, y fue literal. Entre todas estas circunstancias de andar de un lado para otro esperando que el gobierno diera un terreno, nos tocó en una de esas, porque hubo muchas, irnos a vivir allá por las pirámides de Teotihuacán, en un no era pueblito, no era ranchito, era en un cerro, así literal un cerro, y abajo de los árboles nada más rodeaban los adultos con plástico, para tener algo pues relativamente con qué cubrirnos, aunque yo no sé cómo podría defendernos un plástico de cualquier bicho, de cualquier animal que pudiera hacernos daño, ¿no? Entonces, junto con muchísimas familias que también pasaron por esas circunstancias, llegaban ahí los del ejército a llevar más o menos algunas cosas que eran necesarias para vivir, y nos sacan cuando uno de los pequeñitos que andaban ahí con las familias es picado por un bicho, se muere el niño y obviamente pues nos sacan a todos de allá. Entonces empezamos a batallar por muchos lugares de donde vivimos, y venimos finalmente a dar a la colonia donde estamos ahorita. Pero entonces, después de vivir todas estas circunstancias de necesidad, de voltear a ver a la familia, desde entonces ya empieza el asunto también de la envidia, ¿no? De voltear a ver a la primita, que era la que, ¿cómo me acuerdo yo que traía ella
una falda como color cafecito con una blusa beige muy bonita. Mi prima se veía muy elegante, bastante fea, ¿no? Pero pero elegante. Bueno, habla la envidia, por supuesto, ¿no? Entonces, yo ya desde entonces empezaba a tener envidia. Yo no me acuerdo haber deseado juguetes, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi hermana decía una Barbie, ¿no? Era así como que su mayor anhelo, una Barbie. Pero yo no deseaba juguetes. Yo veía a mi prima así bonita, inteligente, así me lo parecía, ¿no? Porque como ella fue a vivir a Estados Unidos, regresó hablando inglés, del 1 al 10 nada más, pero regresó hablando inglés. Entonces para mí ya era wow, ¿no? Y como éramos casi de la edad, pues me generaba envidia. Entonces, fíjense, ya desde entonces los defectos de carácter ya estaban muy empezando a hacer de las suyas, ¿no? Me decía mi mamá, ¿no? Todavía me hacen burla por esa situación, porque cuando nos iban a dar de comer, nos sentaba mi mamá, obviamente a mis hermanos y a mí, y nos decía, coman bien, porque ya no va a haber nada más que comer. Ya se imaginará, comedora compulsiva. Y me apuraba yo a comer, ¿no? Me atragantaba, así todo, hasta, ya, terminé, ¿me das más? Y mi mamá me dice, te estoy diciendo que ya no hay más, o sea, ¿de dónde te voy a dar? Porque pues nos daban a todos lo mismo, ¿no? Pero pues yo era compulsiva, ¿no? Y que no me dijeran que se iba a acabar la comida, porque mi pensamiento infantil era que la comida se iba a acabar para siempre, ¿no? Que ya nunca iba a haber que comer. Entonces, descubro, ya cuando llego aquí a la agrupación, una madrina que tuve me dice, es que tú comes con miedo, ¿no? Tienes que voltear a ver por qué comes con miedo. Empiezo a revisar esa situación y pues sí, a mí me decían que la comida se iba a acabar. Yo no entendía que se iba a acabar en ese momento y que mañana iba a haber más, no. Yo pensaba que era para siempre, ¿no? Entonces, obviamente, pues yo tenía que comer más para aguantar lo que viniera. Cuando sale esta situación en mi historial, mi madrina me dice que antes de comer tengo que levantar a mi niña interior, llevarla hasta donde esté el refrigerador, abrirle la puerta del refrigerador y enseñarle, mira chiquita, aquí hay suficiente comida, y si es necesario enséñale el monedero también y dile, aquí hay mucho dinero porque tú ya trabajas, eres una mujer responsable, y si necesitas más comida va a haber más, así es que no comas con miedo, ¿no? Come con calma, con tranquilidad, nadie te va a quitar tu comida, ¿no? Y a mí eso me funcionó mucho, porque yo era de comer en 5 minutos, y era así vaya, no masticaba, luego me da risa porque yo comía como los pollos, para quien ha tenido pollitos en casa o que ha tenido oportunidad de verlos, los pollos cuando pican alguna hierba y se la empiezan a tragar, a veces se les atora porque obviamente no mastican y se la pasan completa y pues hay que jalarles así toda la tripa de la hierba que se están tragando. Y así me pasaba a mí, o sea, yo me acuerdo muchas veces en que mi mamá me tuvo que sacar las hierbas porque yo me las tragaba completas, yo no las, y sentía que me ahogaba, o sea, así, ¿no? Porque no tragaba. Entonces era muy frecuente que ese tipo de situaciones empezaran a sucederme a mí en la vida, y mi mamá me decía mucho, mastica, pero yo no sabía lo que era masticar, ¿no? Y me decía, disfruta de la comida, pero yo no sabía lo que era disfrutar de la comida. Para mí era nada más retacar hasta que sintiera que ya no podía comer más, porque ya había llegado a mi límite. Y cuando digo llegar al límite es así, literal también, ¿no? Cuando tengo más o menos entre 11 y 12 años, nos invitan a una despedida de soltera, y era con unas personas que mi mamá les decía compadres. Entonces había carne, compañeros, imagínense, cuando pues la carne para nosotros era así como que guau, un lujo de los de casi nunca, ¿no? Entonces llegamos a esa fiesta y había carne, y pues fiesta, ¿no? Éntrale. Y empiezo a comer, hasta que llega el momento en el que mi cuerpo reventó y volví al estómago. Y cuando digo reventó fue así porque ya no cabía más, o sea, yo no me provoqué el vómito, mi cuerpo dijo suficiente,
ya no puedo más, ¿no? Entonces volví el estómago y sí me llené de vergüenza, me dio mucha vergüenza. Pero sin embargo a la siguiente invitación que nos hicieron a otro lugar, volví a hacer lo mismo, ¿no? O sea, no, yo no, me sentía apenada y me sentía culpable, pero sentía que yo no podía desaprovechar esa oportunidad de comer porque había, ¿no? Porque había. Entonces, mi mente carente, mi mente de querer tener más, ¿no? Y si era la oportunidad, pues tenía que llevarlo a cabo. Entonces, pues hasta ahorita, hasta donde he hablado, ya pasé por la envidia, ya pasé por la soberbia, ya pasé por algunos defectos de carácter, ¿no? Y sigue más, conforme más voy creciendo, más voy acumulando esos temores. Cuando mi papá se muere, que yo tengo 14 años, yo caigo en un estado de ansiedad y de depresión, en la que caigo por más o menos 15 días, no podía comer y no podía dormir. Me llevaron por todos los hospitales, incluso pues decían que estaba yo embarazada porque no le hallaban a lo que tenía, ¿no? No me encontraban cuál era el problema. Y mi gran problema pues seguía siendo otra vez el miedo, ¿no? El no poder decir qué era lo que estaba yo pasando. Yo acababa de perder a mi papá y aquí viene una situación de control. Yo desde entonces yo ya no me daba oportunidad de perder el control porque yo sentía que tenía que ser fuerte, porque si yo no era fuerte yo le iba a hacer más daño a mi mamá. Y resultaba finalmente todo lo contrario, porque finalmente me enfermaba y la ponía peor a la pobre, ¿no? Pero yo no podía darme la oportunidad. Cuando mi papá murió, llegan a medianoche a darnos la noticia. Yo me acuerdo que nos despertaron, dormíamos mis dos hermanas y yo juntas. Nos despertaron y empiezan a darnos la noticia de que mi papá se había puesto muy grave y shalala. Y entonces les digo yo, así como con toda la calma, por no decir con todo el bloqueo del mundo, les digo, ¿y cómo está él? Y dicen, es que ya falleció. Y mis dos hermanas pegan el grito y se ponen mal y empiezan a llorar y no, ¿y por qué? Y yo nada más dije, va, ok. Y me acosté y me volví a dormir, ¿no? O sea, yo ya desde entonces yo ya no permití darme la oportunidad de ser débil, ya no pude permitir que la gente me viera frágil, ¿no? El que se suponía que tenía que ser el fuerte ya se había muerto, ¿no? Entonces, pues de aquí para adelante, lo cual fue una necesidad para mí, compañeros, porque esa fue mi circunstancia. Mi mamá se va a Estados Unidos cuando yo tengo 17 años, o sea, apenas 3 años después de que murió mi papá, cuando yo todavía estaba muy confundida, una adolescente, perdida en el espacio, con un montón de hormonas y con la orfandad de un padre, y pues mi mamá también se va. Entonces me quedo yo como perdida, ¿no? Totalmente perdida, con mis dos hermanos mayores, que cada quien por supuesto andaba en su mundo y en su planeta, con sus novios, mi hermano con su esposa, o sea, cada quien agarró para su mundo, ¿no? Y pues obviamente yo que tuviera un familiar que estuviera pendiente, que volteara a ver y que dijera, a ver, ¿cómo están, no? ¿Cómo van? Pues no. Entonces mi única opción fue ser fuerte. Y era ser fuerte con todo lo que yo pudiera hacer. O sea, yo no tenía opción de tirarme a llorar, yo tenía que salir a trabajar, yo tenía que hacerme capaz y responsable de todo lo que se viniera enfrente, porque yo no contaba con nadie. Pero se me queda el hábito, ¿no? Se me queda el hábito, por eso para mí ha sido tan complicado depender de un hombre, porque yo no puedo ser débil, yo no puedo permitir que un hombre venga y trate de darle algo a mi vida, porque se suponía que el que tenía que hacerlo pues se murió y me dejó, ¿no? Entonces ahora ¿cómo puedo confiar yo en alguien más? Esa es solamente mi tarea, ¿no? Mi responsabilidad. De hecho, hace poco compartía yo que la persona con la que salgo a veces me ha querido ayudar muchísimas veces,
y a mí me enoja, o sea, cada que él me da algo a mí me pone muy mal y empiezo a buscar pretextos para pelear con esas personas, ¿no? Y yo todavía de repente digo, la madrina que alguna vez me ayudó mucho, creo que se resintió conmigo, no le cuenten, porque una vez me subí a la tribuna y vuelvas a entender que la tribuna es libre y yo tengo que hablar de mí y no tengo que hacerlo con esta situación de dirigirla a nadie, ¿no? Sin embargo, pues creo que las pedradas a veces nos llegan, aunque no vayan para nosotros, ¿no? Entonces me subí a tribuna esa vez y empecé a hablar de las mujeres, atenidas, las que nada más estiran la mano y piden todo, las que no quieren hacerse responsables, y empecé pues a despotricar contra las viejas huevonas, ¿no? Ese era mi punto de vista. Y pues ya como que no le agradé mucho y se me perdió mi madrina, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, regreso a los defectos de carácter de Isabel, y hoy me doy cuenta que es miedo también de volver a darle a alguien espacio en mi vida, porque tengo miedo de perderlos, ¿no? Otra vez el miedo, tengo miedo de perderlos. Y entonces, así voy haciendo un desfile por todos los defectos de carácter hasta que llego a la ira, y pues que me gusta la ira, porque yo me di cuenta que cuando yo me enojaba y pegaba de gritos y de berridos y mandaba a todo el mundo a la fregada, ya no se metían conmigo, ¿no? Empezando por la familia. Yo me empecé a volver una persona amarga, una persona a la que nadie se podía acercar, una persona que mentaba madres, porque así me sentía yo fregona, ¿no? Así yo sentía que pues como yo soy capaz de hacer y de deshacer a todo mundo como me venga en gana, conmigo nadie se mete porque yo soy inteligente, porque eso sí, cuando yo tenía 15 años, empiezo a trabajar yo empecé a trabajar desde muy chiquita, nos mandaba mi mamá a vender a mi hermana y a mí, a la menor, como cuando yo tenía 7 años más o menos, pero un trabajo formal y estable lo tuve hasta los 15, en donde una ocasión nos invitan a comer, nos fuimos a una tienda de estas de las cadenas alimenticias, y entonces va el arquitecto, el ingeniero, la secretaria, pues todos con temas de conversación bien bonitas, ¿no? Y yo me sentía como cucaracha, así como fuera de lugar, como siempre me he sentido en todos lados, ¿no? Como que no encajo, como que ¿qué les digo? Como que de qué hablo yo, ¿no? Y callada, ¿no? Callada, mejor comiendo, porque pues eso sí me salía re bien. Y me decían los compañeros del trabajo, pues platícanos, dinos algo. Y yo decía entre mí, pues de qué voy a hablar, ¿no? Si yo no sé nada, pero tampoco me ocupaba de aprender. Y tampoco me preocupaba de preguntar, ¿no? Porque eso también cuenta, ¿no? Si yo no sabía algo, ¿y esto por qué? Y esto, pero tenía miedo de parecer idiota, entonces prefería quedarme callada, ¿no? Mejor no digo nada, no vaya a ser que se den cuenta que no sé. Y entonces a los 15 años me hago el firme propósito de volverme una mujer muy culta, muy leída y muy letrada para poder hablar de todo, y hoy no me callan. Me fui al otro extremo, ¿no es cierto? Bueno, sí, a veces, pero nada más a veces. Y entonces empiezo a leer, compañeros, empiezo a agarrar los libros que me prestaban o que se me atravesaban en el camino, y empiezo a leer, y empiezo a cambiar ese tipo de cosas que, pues que a mí me eran carencias, ¿no? Ay, camotis. Perdón. Y y pues me voy para el otro extremo, me voy a la soberbia, ¿no? Porque dicen que en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Y pues obviamente aquí a mi familia a nadie le gustaba leer, a nadie le gustaba ver documentales, a nadie, el chisme, el bueno era hablar de la familia y criticarlos y a ver qué le pasó a fulana de tal y ahora cómo está sutana, ¿no? Pero como yo ya era sabia porque había leído como 3 libros, pues entonces ya no estaban a mi nivel, ¿no? Y empiezo a ver a mi familia por debajo del hombro. Y ellos me compraron la idea además, ¿eh? O sea, no nada más yo la vendí, sino que ellos pues también la compraron, ¿no? Y entonces dices, pues bueno, se juntaron ahí las situaciones.
Y entonces cuando me decían, no, es que tú eres la sabelotodo, y yo les decía, pues pregúntame, ¿no? Me decían, ¿te sientes la mamá de los pollitos? Y yo les decía, no, no me siento, soy la mamá de los pollitos, ¿no? Y pues obviamente me empiezan a encasillar porque yo estaba también resentida con mis hermanas porque ellas siempre como que checaban más, ¿no? A mí me generaban envidia. Y ayer hubo fiesta aquí en la casa y desde ayer y antier y hoy incluso ellas estaban muy platicadoras y todo, y yo siento que no encajo hasta la fecha, compañeros, pero ya no me resiento, ¿no? Mejor me vengo y me pongo a hacer mis cosas y me pongo a hacer mi tarea y me pongo a investigar y a buscar los temas que son de mi interés, pero por hoy ya no estoy jodiendo que el mundo se adapte a mis necesidades, porque yo quería eso, yo quería y exigía, no nada más con mis hermanos, también con mi mamá, ¿eh? Y les decía yo así, no sean nacos, ¿no? O sea, busquen temas de conversación interesantes. Pues soberbia, bien soberbia, ¿no? Queriéndome sentir lo que no era y impactar a quienes no eran, ¿no? Porque pues al final del día yo, aunque supiera mucho, me seguía sintiendo sola, ¿no? Era la fregona, pero sin poder tener ese contacto con absolutamente nadie. Y entonces viene aquí esa bipolaridad, ¿no? De me siento sola, pero no soporto ni tolero estar con las personas, me enferma estar con las personas. Y si alguien se me acercaba un poquito, puta, no, yo ya quería mentarles la madre y hasta la fecha, pero ya no me siento igual. Me molesta que se me acerquen, ¿no? Pero como no sabía qué hacer, yo lo que hacía, era reaccionar de forma violenta y empezar a agredir a las personas y empezar a querer hacer que el mundo cambiara, ¿no? Y cuando llego aquí me dice mi madrina, ¿y qué pasa si tú te mueves? Y yo dije, ¿pero cómo? O sea, yo moverme, ¿por qué? Yo cambiar, ¿por qué? Si la que tiene la razón soy yo. O dime si no la tengo, madrina. Y me dice, sí, tú tienes la razón, pero dime, ¿qué prefieres, tener la razón o tener paz? Y yo así como que, pues mi ego me decía, pues mejor la razón, ¿no? Porque finalmente, pues tener la razón es tener poder sobre nadie, pero pues mi mente eso me decía, ¿no? Cuando a mí me dicen que esto funciona a base de buena voluntad, yo sentía que tenía que tener ese espíritu de la Madre Teresa de Calcuta o de Mahatma Gandhi o ¿no? Así, ¿no? Como un espíritu de un santo para poder empezar a hacer cambios en mi vida, ¿no? Y entonces descubro pues que no es así, que esa buena voluntad de la que me han hablado aquí es hacer las cosas que son para mi bien, aún a pesar de mí misma, que no es porque yo quiera hacerlo, sino porque tengo que hacerlo, porque si yo quiero que la vida cambie, tengo que empezar a tener actitudes diferentes a las que he venido arrastrando desde hace mucho. Yo llego al programa un 23 de marzo, después de un megatracón. Yo ya tenía pensamientos de muerte y lo he comentado algunas veces. Yo creo que entre ese primer pensamiento que tuve alguna vez y el intento de suicidio ya no estaba muy lejos. O sea, yo realmente ya no encontraba ningún sentido a mi vida. Yo ya quería que se acabara el dolor que yo estaba sintiendo, compañeros. O sea, era el acostarme diciendo, ¿para qué fregados estoy aquí? No, ya no tolero a nadie, ya no soporto a nadie, me enferman, me estresan, me molestan, me incomodan, ¿no? Era así una situación bien horrible. Y ese día llegué yo de trabajar muy incómoda, muy asustada. Me serví mi mega plato de comida, me metí a mi habitación, cerré con seguro porque yo no permitía que ya nadie entrara. Yo ya no le hablaba a nadie, compañeros, de veras. Si yo hablaba era para pelear, porque yo ya no tenía forma de comunicación con mi familia. Me acuerdo mucho de una vez que llegué de trabajar y empecé a regañar a mi mamá. ¿Cómo es posible que estén todas las luces de la casa prendida? ¡Qué poca consideración! Y un megadrama, ¿no? Porque estaban todas las luces prendidas. Y pues a los pocos días que llego y estaban todas las luces apagadas.
y a mentar madres, ¿no? Porque como era posible que no tuvieran la conciencia que se necesitaba una luz para poder entrar sin caerse y romperse el hocico, ¿no? Y en ese momento, lo juro que en ese momento sí tuve lucidez y en mi cabeza algo me dice, ¿quién te entiende, no? O sea, nada te da paz, nada te satisface, o sea, yo ya estaba en un grado de locura bien increíble, en el que si me enojaba, si me hablaban, si no me hablaban, si hacía calor, si hacía frío, porque también los aspectos de la naturaleza me molestaban, por supuesto, si llovía porque me mojaba, si no llovía porque estaba demasiado seco, si hacía calor porque sudaba, y si hacía frío porque cuándo carajos va a salir el sol, si estaba el rojo porque llevo prisa y necesito pasar, aventando a la gente incluso enferma cuando yo tenía que pasar, ¿no? Yo me provoqué una enfermedad y es importante que hable de esto. A los 23 años, yo sí insisto mucho en esto que las enfermedades físicas son provocadas por mí misma. No sé en el caso de las demás personas, pero sí en el mío. Sí en el mío. Yo tenía 23 años, andaba con mi novio y pues ya andábamos mal, ¿no? No mal. Él fue de esos novios de los que estaban en mi imaginación, que tenían que hacer todo lo que yo pensaba o esperaba que hicieran, y él lo hacía, ¿no? O sea, él fue el que me llevó la flor, con el que me fui a pasear, con esa idea del novio perfecto que yo tenía, él lo estaba haciendo, pero sin embargo, pues había un pequeño detalle. Él se había separado y tenía un hijo, y entonces pues me dijo que iba a regresar con su expareja, ¿no? Y yo así toda comprensiva, porque así he sido siempre, toda comprensiva, aunque por dentro me esté muriendo de dolor y de angustia, pero yo decirle a alguien lo que estoy sintiendo, no. Entonces le dije, sí, mi vida, no te preocupes, vete con ella, así como la canción de Lucero, vete con ella, vida, y que sean muy felices. Y mi corazón me decía como que te atropellaban, como que a lo mejor y te daba algo, ¿no? Como que a lo mejor y terminabas hospitalizada para que él se conmueva y venga a verte. Pero este pensamiento, compañeros, no era un pensamiento totalmente consciente, ¿eh? Era así como algo que pasaba como flashazo, pero no le hacía caso. Pues que ella todavía no lo acepta, y digo, el autoengaño, maldita sea, ¿no? Maldita enfermedad. ¿Por qué no lo acepta? Y entonces alguien en mi cabecita me dice, ¿y tú ya lo aceptaste? ¿En serio ya lo aceptaste? Y si ya lo aceptaste, ¿por qué no dejas de hacer esto, no? Si ya aceptaste que eres egocéntrica, ¿por qué no dejas de querer todos los focos de atención y que todo el mundo te aplauda, no? Porque también cuando empezaba yo a coordinar juntas, yo quería que estuviera la sala llena, porque si no sentía como que, pues, ¿quién va a estar conmigo, no? Una compañera y yo y mi poder superior, y con eso empiezo junta. Pero yo decía, no, pues es que como que ahorita volteo a ver, ¿no? A ver como cuántos están y cuántos me están escuchando para ver qué tan importante soy. Así es como yo he descubierto mis defectos de carácter estando en junta, porque incluso ahorita que están poniendo caritas, juro que ya no las había visto, es en serio, ya no las había visto, pero cuando empezamos a estar aquí en la sala virtual, alguna vez lo comentaba, yo me ponía a contar las caritas que me mandaban de risa, ¿no? Así como que a ver, ¿a quién sí le gustó lo que dije? 1, 2, 3, 4, 5, no, pues hablo fregón, ¿no? Y más si estoy en competencia con el compañero Paquito, puta, no, pues mejor, a mí me pusieron más caritas que a él, entonces yo ya soy fregona, ¿no? Y entonces cuando empiezo a poner atención a la literatura, por eso es tan importante que yo escuche los audios que me mandan las compañeras que están haciendo el servicio. Cuando empiezo a escuchar la literatura y cuando me dicen, fíjate en todo esto que está pasando, pero que lo tomo con conciencia para mí, ahí es cuando reconozco yo mis defectos de carácter, que ya luego me haga taruga es otra cosa, ¿verdad? Pero ya los voy identificando. Dice Marta, comer con ansiedad, ¿con qué defecto de carácter se conecta? Pues no sé, en cada persona yo supongo que debe de ser diferente, pero en mi caso es el miedo provocado por las carencias que yo tuve, y también tiene que ver con la alergia que yo tengo, que el problema por lo que yo estoy aquí es porque yo soy obsesiva compulsiva. La obsesión es un problema mental, mi mente está descuajaringada y me invita a pensar
¿Qué es la obsesión? Un pensamiento repetitivo, una y otra y otra y otra y otra y otra vez empiezan a pasar por mi mente, ya sean tragedias, que si le pasó algo a tal, que si me va a pasar a mí, que si se va a acabar la comida, es miedo eso. ¿Y qué tiene que ver con los defectos de carácter? Pues otra vez, la soberbia. Porque cuando no se puede estar con Dios y con el diablo, eso es lo que aquí me enseñaron, ¿no? Dicen que si yo estoy con Dios no puedo tener miedo, porque si estoy con Dios, ya abandoné la soberbia, ya dejé la soberbia y pues obviamente una persona que tiene miedo como yo, quiere decir que nada más estoy confiando en mi poder. Si yo ando en la calle y solo confío en mí, pues por supuesto me va a dar miedo, porque yo sé que ante una situación delicada, pues yo no voy a tener el poder, ¿no? Sin embargo, cuando voy por la calle, sí tengo que ser cuidadosa, sí tengo que ser precavida, pero le pido a mi poder superior que me acompañe. Señor, en tus manos me pongo. Incluso algún día les voy a recomendar una película, si quieren después de junta les recomiendo una película que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero que a mí me ayuda a entender cómo la confianza en mi poder superior debe de ser real, ¿no? Y eso va a suceder cuando yo deje la soberbia de lado. Entonces, como no sé controlar mis sentimientos y me lleno de miedo, pues me voy a drogarme, ¿no? Que es la otra parte de mi enfermedad. Soy compulsiva y tengo una alergia por una sustancia que en mi caso es la harina refinada. Cuando yo como harinas refinadas yo me pongo melodramática, pero cañón, ¿eh? O sea, yo hace rato estaba yo así como que mis sobrinas se salen a la calle, las van a secuestrar, se las van a robar, les van a hacer, ¿no? Y a mí me va a dar algo y me va a dar el infarto. Hace unos días comentaba, ¿no? A veces me he despertado en mi locura y digo, ya me morí. Yo ya me morí, ya mi corazón dejó de latir y nadie se ha dado cuenta porque como vivo sola, nadie se ha enterado. De seguro ya estoy muerta porque yo me toco el corazón y no siento que lata, como ellos. O sea, la locura está hija de la fregada en mi caso, ¿no? Entonces, yo me drogo para no sentir todos esos miedos, ¿no? Porque yo ya sé que los megatracones y las sustancias que yo ingiero me causan esa sensación de aletargamiento, que me dura muy poco y después me siento peor, pero en el momento me funciona. Por eso mi amiga fue la comida por muchos años, ¿no? Y luego dice Mirna, no sé qué preguntarte, solo te digo que muchas gracias. Gracias a ti, Mirna, porque me has enseñado mucho. Y dice Ángela Romero, no, dice Mari, ¿cómo puede un niño de 7 años resolver el asunto del miedo? No sé, yo lo único que te puedo compartir es que mi experiencia yo no quiero que la vivan mis sobrinos. Dice Ibis, ¿cómo se presenta o actúa la gula dentro de un comedor compulsivo o es lo mismo? Según el diccionario y lo que he investigado, gula se refiere al asunto que tenga que ver con alimentación y beber, o sea, todo lo que sea comida y bebida. Lo que es la comida y el alcohol, el exceso de agua, todo este tipo de cosas, todo lo que sea tragar, eso tiene que ver con gula, como tal, como defecto de carácter o pecado llamado por la iglesia. Y cómo actúa dentro de un comedor compulsivo, era parte de lo que comentaba hace rato, es la alergia, ¿no? Y no todos somos alérgicos a lo mismo. Yo creo que aquí tiene que ver también un poco en combinación con la obsesión. Cuando ella empezaba a comer los frijoles, le venía ese sentimiento de apapacho, ¿no? De sentirse amada, de sentirse protegida. Entonces, cuando estaba triste o deprimida, pues buscaba ese apapacho y lo buscaba en lo único que relacionaba con el afecto, que eran pues los frijoles, ¿no? Entonces, el voltear a ver y el tratar de entender por qué yo busco esto, ¿no? Porque yo busco determinado alimento, incluso la salsa o este tipo de cosas, es buscar también, en algunos casos como el mío, el sentir dolor. El sentir dolor me provoca a mí darme cuenta que estoy viva. Entonces, lastimarme es sentir que aquí sigo, ¿no? Ha sido un poquito complejo en mi caso esa situación de entender por qué busco ciertos alimentos, ¿no? El premiarme incluso, ¿no? Porque
cuando de repente si se portan bien, les voy a comprar un chocolate. Y el día de hoy pues yo sigo con el mismo pensamiento gratificante, ¿no? Como ya hice esto y es muy bueno, pues entonces me voy a comprar un chocolate, o me voy a comprar un helado, o me voy a buscar lo otro. Entonces el día de hoy es entender que hay muchas otras maneras de premiarme, que el día de hoy puedo irme a premiar al parque, a sentarme un ratito y a disfrutar de la tarde, de la naturaleza, el darme un masaje en mis piecitos, el regalarme una ida al cine, comprarme un perfume. O sea, hay muchas formas de premiarme, no solamente con los alimentos, con las comidas, pues, pero sí tiene que ver ahí en mi caso con ser obsesiva compulsiva, ¿no? Con el querer regresar a ese apapacho de la niñez. Y pues eso sería todo, compañeros, ya no hay más preguntas, así es que dejo el micrófono. Muchas gracias por regalarme el servicio.